Bienvenida familia nocturna a este nuevo y especial episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy me acompaña alguien que no creía que iba a tener la oportunidad de platicar directamente con ella. Hoy nos acompaña Andrea Rostro. Tal vez el nombre en este momento no te resuena, pero recuerdas que te he hablado de una serie de Netflix en la que me dejó bastante espantado. Bueno, ella es una de las personas que tuvo la historia para compartirla en esta serie. Así es que, Andrea, bienvenida a tu canal. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estoy aquí muy feliz, muy contenta de estar contigo compartiendo algunas experiencias, datos, plática. Así que muy feliz, muy feliz. Saludos a todos los que te escuchan y aquí estamos. Muy bien. Querida familia nocturna, el día de hoy va a ser un episodio distinto. Es posible que algunos que lleguen buscando historias, sí va a haber historias definitivamente, pero me enteré de algunas cosas de Andrea que me intrigan a nivel personal y ustedes saben que soy un preguntón y ustedes saben que cuando tengo curiosidad, yo me voy directo a eso. Entonces, si no está todo lleno de historias, es porque me cautivó tanto esta temática al momento de empezar a hacer la investigación que tal vez las historias van a pasar no a un primer término, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Andrea, quería preguntarte, este libro salió este año, ¿verdad? El libro que Eh, tú hiciste. no, salió el año pasado. O Salió el sea, año pasado. no fue 2022, fue 2021. Perfecto. Está para la gente. ¿Les puedes dar el título y dónde lo pueden conseguir? Claro que sí. El libro se llama La fascinación del mal oscurece el bien y lo pueden conseguir en todas las librerías Casa del Libro, en la plataforma de Amazon y también conmigo eh, particularmente me pueden escribir a mis redes y yo misma se los hago llegar a sus domicilios a cualquier parte de la República. Son tres Perfecto. formas en las que pueden adquirirlo. Casa del Libro, Amazon y directamente contigo. Exacto. Para las personas que sepan que nos están escuchando en Spotify, al final del episodio, Andrea nos va a decir sus redes y los de YouTube van a estar escritas en la descripción y van a venir en la parte final del video como ocurre en los anteriores. Oye, Andrea, una duda. Cuando vi la serie, entendí que el libro está basado en una situación que viviste a nivel familiar, que vivió tu familia. Efectivamente, el libro es una historia narrativa en donde intento proteger la identidad de varios personajes por lo mismo, porque es un tema complicado, serio, Sí, pero sí está totalmente basado en un hecho personal de mi primer círculo, del círculo familiar. Entonces, el libro está inspirado totalmente en hechos reales, está con una base de investigación en donde ustedes pueden ir a corroborar o hasta desmentir si gustan la información, pero yo soy de ese estilo de persona, de escritora, que le gusta que sus lectores vayan, investiguen, no se queden con la primera impresión y puedan dilucidar qué es la información que se les está dando. Entonces, por lo tanto, yo decidí compartir esta historia de experiencia personal eh, para que pudieran tener esta parte de saberla, más que nada. ok, para las personas que nos están escuchando, muchos de ellos en este momento ni siquiera saben exactamente cuál es el tema que estamos abordando y cuál es el tema central del libro. ¿Les pudieras decir, por favor, o sea, cuál es como la temática en torno a lo que gira esto? Claro que sí, este libro, La fascinación del mal oscurece el bien, su tema central es Dios, los demonios y los exorcismos. A eso se redunda totalmente el libro. Dios, el demonio y los exorcismos. Ok, no, tengo una duda. Con los estudios que hiciste, yo entendí que para hacer este libro, o sea, no te clavaste. Este canal no es de expertos, lo tengo que dejar claro para la gente que nos está escuchando. Es más como un diálogo, es más una comunicación más relajada. Podemos platicar como a nivel de, entre amigos. Entonces, quiero preguntarte a nivel personal, ¿qué dentro de los términos que buscaste para el estudio de este libro, cuál fue alguno que especialmente llamó tu atención que dices, este no lo conocía, nunca lo había escuchado y te dio luz de por dónde llevar las cosas?
Más que algún término como tal, sí lo había escuchado, pero yo solía confundir la terminología o el significado. Un ejemplo que a muchos nos puede llegar a ocurrir o me ocurría, lo sobrenatural con lo paranormal. Ok. Cuando hice la investigación de toda esta parte, dilucidé que hay diferencia de saber decir sobrenatural y paranormal o preternatural, que es casi sinónimo. Paranormal, preternatural, sinónimo, y sobrenatural, una esencia distinta. Sí había escuchado los términos, pero los confundía. Yo decía, ay, cuando veía, no sé, algún tipo de sombra en mi casa o algún ruido extraño, yo decía, me están pasando cosas sobrenaturales, pero yo estaba empleando el término de manera incorrecta. Aunque pueden parecer similares, no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Un ejemplo, Ajá. o más bien el hecho o la explicación del significado. Lo paranormal o preternatural son hechos extraordinarios o sucesos extraordinarios que no tienen explicación de manera científica y se pueden redundar a si alguien ha visto alguna sombra en su casa, si ha percibido olores extraños que no sean ocasionados por algo, no sé, algunas flores echadas a perder o algo así, o algún ruido extraño, o ya sucesos que empiezan a suceder redundantemente por entes extraños. Okay. Estos entes pueden ser almas del purgatorio, pueden ser almas condenadas o pueden ser demonios. Cuando estos entes hacen algún tipo de hecho extraordinario, se llama preternatural o paranormal. Lo sobrenatural son hechos extraordinarios, pero que no los hacen estos entes. Son hechos extraordinarios únicamente y exclusivamente que provienen de Dios. Entonces, lo sobrenatural es muy difícil que los seres humanos lo podamos ver o escuchar o palpar o sentir porque viene exclusivamente de Dios. Lo preternatural es muy común que nos suceda a mucha gente, entonces esa es la diferencia. Sobrenatural viene única y exclusivamente de Dios, preternatural viene cualquier de estos entes que te digo, alma de purgatorio, de alma condenada o demonios. Ok, perfecto. Cuando te refieres exclusivamente de Dios, ¿te refieres Dios, ángeles, serafines, querubines? O sea, todo esto, ¿o es solo y únicamente Dios? No, yo estoy dando esta explicación bajo la terminología católica, entonces me refiero al Dios católico y únicamente a Dios, no interviniendo ángeles, ni santos, ni como tal, sino de Dios. Puede haber una intercesión como tal, o sea, oraciones hacia la Virgen, a los santos, pero el milagro viene exactamente y únicamente de Dios. De Dios, ok. Estás hablando de este Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Así es. Ok, perfecto. Oye, y por lo que me estás diciendo, entiendo que, como dices, ver una sombra en tu casa y ese tipo de cosas, ¿tú has tenido experiencias paranormales a nivel personal? Sí, efectivamente. He tenido a lo largo de toda mi vida experiencias preternaturales, paranormales, y no es como consecuente, pero sí en momentos específicos de mi vida he tenido estas situaciones complejas. Y yo lo atribuyo mucho a que mi familia tiende o es tendente a tener este tipo de fenómenos preternaturales. Creo que mi familia es un poquito rara, por así decir. Rara dentro de lo que cabe porque casi todos los seres humanos somos similares, pero me refiero a que rara porque por una parte de mi familia por parte de mi mamá, tenía una tía que se dedicaba a practicar totalmente brujería, santería, magia negra y todo este tipo de cuestiones. Y otro tío que estaba del otro lado, que se dedicaba exclusivamente a cosas de Dios, inclusive llegó a tener la idea de ser sacerdote. Entonces es como una dualidad y una disparidad muy, muy interesante. ¡Wow! Estas personas al día de hoy están vivas, ya pasaron a otro plano de existencia. No, ya, bueno, mi tía, una de mis tías ya pasó a otro plano de existencia. Mi tío sigue vivo, pero en el momento en que ambos estaban compartiendo diversas ideologías, sí era como complejo. Justo eso te iba a preguntar. ¿En vida te tocó estar en medio de estas rebatingas o planteamientos de uno y otro lado? Sí estuve presente en algunas cuestiones, pues
Mi tío, al ser católico practicante, pues no era como dejarse guiar mucho por estas prácticas de santería, brujería, magia negra. Y pues sí había muchas disparidades, discusiones, todo este tipo de cosas que puede llegar a ocasionar la diferencia ideológica. Y sí estuve presente en varias situaciones como tales, pero pues cada uno toma su criterio, su perspectiva y es como yo me he ido formando al grado de hacer un libro. Ok, por lo que estás diciendo es no había un punto de encuentro y convivio en estas dos ideologías, ¿verdad? Normalmente iban al choque. Exactamente, yo, y pues lo que preferían hacer era como no evitarse, sino evitar hablar de ese tipo de temas, saludarse, ¿cómo estás? Bien, gracias, hablar de cualquier banalidad, trivialidades, pero ya no dentro de esos temas. Ok, pregunta, no quiero, si esto es algo que te incomoda o no puedes hablar, dilo abiertamente y brincamos de tema, pero ¿cómo dentro de una familia caen en esta dualidad? O sea, ¿hubo algún punto de ruptura que los llevó a estos caminos tan antagonistas? Pues más que punto de ruptura, creo que es los caminos que cada quien decide ir tomando. Un Ok, ejemplo, yo también tengo hermanos y pues un ejemplo, un hermano decide estudiar una cosa, otro hermano no decide estudiar nada y otro decide no hacer nada, es un ejemplo. Entonces es como ya el camino que cada quien decide tener. Y en esta parte de mi familia, de mis tíos, ujú. pues pasó igual. Mi tía conoció gente que se dedicaba a este tipo de cuestiones, Brujería, brujería santería. y esto, entonces pues ella decidió como tomarle esa parte de interés, practicarlo y pues mi tío conoció gente que lo instruyó en el lado religioso, católico, entonces él decidió irse por ese lado y fue como muy circunstancial porque mi abuela no era como ni de uno ni de otro, sino ella les dio cierta educación y cada quien decidió qué hacer. Ah, qué interesante. O sea, no es propiamente una familia profundamente religiosa o espiritual, sino circunstancias de la vida en cada uno los llevó a eso, al camino que cada uno eligió. Eh, digamos que sí, pero no. O sea, A ver. cada quien decidió tener sus cuestiones, elegir sus cuestiones, pero dentro de mi familia, un ejemplo, mi mamá sí es apegada a la religión, yo también por convicción y Ok. por todos estos sucesos que han sucedido de manera fuerte, que son los exorcismos, entonces, pues sí decidimos tener una guía espiritual basada en el catolicismo. Antes de preguntarte y que me cuentes una historia, ¿te ha tocado dentro de tu miembro de la familia o fuera alguien que, pese a vivir este tipo de circunstancias, siga sin creer que existen? Pues dentro de mi familia, todos creen, todos dan esa parte, esa pauta de que existen cosas preternaturales o más allá de lo que los humanos podemos ver. Ok. No he tenido ese conflicto de que, no creo o no me convence. No, 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 hasta eso sí, toda mi familia tiene esa parte de apertura. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Oye, ahora sí, por favor, Andrea, cuéntame una de las historias que hayas vivido. Pues mira, cuando decidí escribir el libro, Ajá. regularmente yo lo escribía por las noches, que era cuando más tiempo tenía o más fluían mis ideas, y lo escribía sentada a la computadora. Usted no, casi no apagaba o no me paraba de la computadora, tomaba mis alimentos y listo, ahí comía y escribía. Y desde niña he visto muy reiterativamente un ser, Ok. silueta, haz de cuenta, tiene forma humana, más alto que yo, y digo más alto que yo porque yo soy una mujer que mide 1,77, Ok. entonces soy alta. Sí. Entonces, este ente que yo reiteradamente he visto a lo largo de mi vida es una sombra igual alta, de negro, y que sí me proyecta miedo, sí me proyecta ese temor de algo malo pasa, o sea, esa sensación de calosfríos, de inseguridad, de miedo. He visto esta sombra reiteradamente a lo largo desde niña. Cuando escribí el libro, lo vi infinidad de veces, o sea, no tienen idea de cuántas veces tuve que pasar por esa sensación de calosfríos, de intensidad, y hubo muchos momentos en donde me replanteé y planteaba,
ya no voy a escribir el libro porque me estoy metiendo en cosas muy complicadas, muy profundas, me estoy metiendo en cosas como que a seres o entes extraños no les gusta porque doy elementos muy fuertes dentro del libro que dentro del catolicismo a los demonios no les gusta. Entonces, sí llegué a replantearme no sacar el libro por este hostigamiento que tuve con este ente. Igual, hubo una ocasión en Alemania que había yo visitado los centros los campos de concentración y según yo iba a salir de noche de fiesta, pero después de visitar los campos, sí te queda como esa sensación de el bajón de energía, ¿sabes? Como que el bajón emocional sí te pega por toda esta situación que pues sabemos que pasó históricamente. Aquella vez yo estaba hospedada en el hotel y estaba yo por dormir, había una columna en medio de la habitación y yo iba de viajera de mochilazo, entonces había otros 3 hospedados, otras 3 personas en la misma habitación. De repente veo en la columna a alguien parado, enorme, igual como el mismo ser que había visto yo ya en mi casa y en otras situaciones. Pero yo pensé que era otra de las personas que estaba durmiendo en la misma habitación. Volteo a ver a las literas, que es como estábamos durmiendo, y estaban todos en sus camas. Y dije, wow, no podemos ser 5, y habíamos 5 en la habitación. De repente veo esa sombra que está parada, no sé, frente a la columna, y moviéndose de atrás para adelante con un balanceo increíble. Y pues sí, me dio mucho miedo porque era muy similar al ser que yo he visto reiterativamente. Entonces dije, wow, esta cosa me sigue hasta acá, ¿o cómo está esto? Oye, pues, y ese ser, ¿puedes describirlo un poco cómo era? O sea, es alto. ¿Qué más rasgos puedes dar de él? Mira, hay 2 rasgos que he visto. Uno, que se ha presentado como un ser con una capucha, una capa negra y gorra. Bueno, no gorra, sino la capucha que lleva la capa. Como de monje. Y exactamente, tipo monje. Y otro tipo de visión con un sombrero. En una sola ocasión, lo vi de frente. Ajá. Y ese ser tenía ojos rojos. Por eso es la única ocasión que lo he visto así. Y fue de las que más miedo me ha dado, porque debo aceptar y admitir que sí me ha dado miedo. Me ha provocado inseguridad y temor. Y esa es de las ocasiones que más me ha provocado esos sentimientos. Verlo de frente, con sombrero y ojos rojos. Entonces, estás hablando del hombre del sombrero, muy probablemente. Sí. Ok, ¿y tu libro narras algo sobre él o no trata de este caso? No, sí, totalmente narra varias situaciones y cuestiones cuando yo he visto este ser. Obviamente adaptado al personaje que va ahí, que es Saúl. Okay. Y Saúl relata todo este tipo de cuestiones y encuentros junto con Frank, que es el abuelo de Saúl. Relata todo este tipo de encuentros que ha tenido con este ser, que Frank lo atribuye a un demonio. Frank lo atribuye a un demonio. Ajá, no. Dentro del libro. Ok, en tu caso y en tu investigación, ¿el hombre del sombrero para ti es un alma condenada, un demonio, ahora les llaman desencarnados? ¿Qué es para ti el hombre del sombrero? Desde mi perspectiva, creo que es un demonio. Por todo el historial que mi familia ha traído, entonces creo que sí es un demonio que ha intentado o ha rondado aquí parte de mi familia, a mí por diversas cuestiones. Entonces, con base en lo que yo he investigado y mi perspectiva, en lo que yo creo, es un demonio. Un demonio. El sombrero que tú llegaste a verle, ¿cómo era el sombrero? El sombrero es no sé cómo describirlo, color negro igual. Ajá. No es tan alto, sino a nivel medio, un tipo sombrero bohemio, por así digamos. Ok. Y eso es lo que yo he visualizado en este ser. Es como si fuera no sé si has llegado a ver el Quaker, el de esta marca de avena, que tiene un sombrero chato y alargadito, así
¿Algo así? Ándale, exactamente. Es la descripción exacta del sombrero o tipo figura que trae o que he visto de este ser. Te voy a dar te voy a compartir más bien una creencia. Perdón, te tengo que dar un contexto. El hombre del sombrero en este canal, especialmente ahorita, y no iba este episodio en relación con eso hasta este instante, que le llamamos en el canal que estamos ahorita en algo que es la saga de las sombras, porque el año pasado ocurrió algo extraño. El año pasado, buscando documentarme sobre casos, recuérdame la palabra, preternaturales, no. Preternaturales, ajá. Preternaturales, muy bien. En casos preternaturales, me topé con la anécdota de una chica que se llama Kika Nieto. Esta chica Kika Nieto es una influencer, si mal no recuerdo, colombiana, y ella habla que tiene un encuentro con esta figura, que la figura se la topa, ella estando recién levantada, está en la entrada del cuarto, tiene un cigarro y se da cuenta que no es un ser humano porque avienta el humo, el cigarro se prende, pero no hay aroma. Y en un parpadeo se mueve, pero no se mueve como un ser humano normal. Y lo ve que tiene como un tipo de gabardina y un sombrero como el que acabas de describir. Ella dice que le hacía como si él provocara que surgiera miedo de ella, como si simplemente sintiera mucho miedo de forma irracional y en un parpadeo desaparece, ya no hay humo, ya no hay nada, y que ella sabía que eso era una entidad, no era una persona. A raíz de que cuento esa historia, miles de personas literalmente comenzaron a mandar mensajes diciendo, yo me he topado con eso. O sea, yo también he visto al hombre del sombrero. Y eso me llevó a pedirles las historias, cuéntenme un poco. Y resulta que me topo con estos datos. El primero, no siempre aparece con los ojos rojos. El segundo, a veces se pueden ver rasgos más definidos que en otras ocasiones. En otras ocasiones parece que gabardina y rostro fueran hechos del mismo tipo de material y entonces no se distingue ningún rasgo. Es como si fuera un tipo de masa que tiene nada más la silueta de un rostro, pero no hay ningún rasgo, como algo profundamente oscuro. Y el tercero es que el tipo de sombrero variaba. Y resulta que en pocos casos es el sombrero de copa que muchos creen que tiene. Y en algunos casos los ojos se los han visto azules, en otros amarillos y en otros es totalmente negra la zona del ojo, pero distinguen que sí hay un ojo. Entonces, a la conclusión que yo llegué, bueno, tengo que dar un paréntesis ya que tú tienes estudios de demonología, lo tengo que mencionar. El padre Fortea menciona que los demonios son seres espirituales y la forma que toman humana es exclusivamente para generar una reacción, que no es su forma per se, porque ellos no son de este plano. Pero tomando en cuenta esto, pero aún así entendiendo que el demonio no tiene una omnipresencia y pareciera que muchas de estas circunstancias pasan en lugares y momentos simultáneos, he llegado a creer que no es uno, sino que son varios. ¿Te hace sentido? Exactamente, sí, de hecho tiene sentido todo lo que estás comentando, y igual de mis guías espirituales, aunque no lo conozco de manera personal, pero sí a través de sus obras, tanto el padre Gabriel Amort como el padre José Antonio Fortea. La explicación que yo puedo o encuentro para esta parte en donde se señala o varias personas alternativamente hemos visto este ser desde yo en Alemania o gente acá en Ciudad de México o yo aquí en Ciudad de México y gente en Chihuahua, San Luis, no sé, el ejemplo así que lo hemos visto reiterativamente. Yo lo que puedo explicar, primero, el demonio es el padre de la mentira. Así que tiene una habilidad y una astucia para poder confundirnos a los seres humanos de manera increíble. Entonces, puede que cuando estemos viendo a este ser no sea el mismo. Una, porque también el demonio se guía por legiones. Al ser seres espirituales como los ángeles, que los ángeles van por serafines, arcángeles, ángeles, los demonios también tienen sus jerarquías, tienen sus legiones. Entonces, Satanás, Belcebú, Lucifer pueden tener sus legiones y utilizar a estos demonios de más bajo rango para crear este tipo de visiones unificadas en distintas personas y así darse a notar que es el demonio
representado con diversos seres espirituales de sus legiones. Entonces, es la explicación que yo le encuentro y le doy al hacer esta parte de que mucha gente lo hemos visualizado. Ya, ¿cuál es el fin último entiendo, o sea, tú no eres un exorcista, eso lo sabemos perfectamente, no te estamos poniendo en el papel, pero desde lo que investigaste, desde el libro que has hecho y desde lógica a la que has llegado tú, para ti, ¿qué creencia tienes que es la finalidad última de este tipo de entidades? ¿Se divierten, se alimentan o es algo más que eso? Yo solo quiero aclarar, no quiero verme como una fanática religiosa, ni mucho menos, porque tampoco pretendo evangelizar y convertir al catolicismo. No. Cada quien puede creer lo que quiere y listo. O sea, no es como que, ay, Andrea está fanatizada y no. Yo lo que he investigado, por eso lo hago muy claro, es desde la perspectiva católica. Sí. Porque si tú te das cuenta o si ustedes se dan cuenta, vemos películas y la mayoría están bajo la perspectiva católica. El exorcista hacen el exorcismo bajo el rito católico. Emily Rose bajo el exorcismo católico. No sé, otra película. El Conjuro bajo el rito católico, el rito, la película igual. Entonces, toda esta perspectiva que yo les doy es bajo el catolicismo, pero sabemos que existe el cristianismo, judaísmo, santería, brujería, y todos abordan el tema del exorcismo. Sí. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar. Ahora, respondiendo a lo que me preguntaste, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es perturbar nuestras almas. ¿Cómo es perturbar el alma? Perturbar lo bueno que podemos ser con base o con nuestros semejantes. ¿Y cómo es esto? Tal y como lo dice el libro, la fascinación del mal oscurece el bien. Empezar a fascinarte por lo malo y empezar a hacer algo malo, que esto también es subjetivo, pero ¿qué es malo? O sea, un ejemplo, empezar a comportarte de forma dañina con tus semejantes, con tus amigos, con tu pareja, y empezar a fascinarte por esa parte, pues empieza a oscurecer el bien. Entonces, la finalidad de estas entidades es que nos pervertamos en esa materia, que dejemos de ser o dejemos de lado la empatía y el querer ser buenas personas, provocando confusión en nosotros, porque muchas veces nos confunden de que ellos son los buenos y Dios es el malo, y de las finalidades que tienen es tener una posesión demoníaca. Ya de forma física, material, es la posesión demoníaca. De forma ya no tangente, pues sí es esta parte de confusión, vulnerabilidad, perversidad, maldad. Esas es como las finalidades. Y pues alejarnos de la amistad con Dios, que es a través de esto. Pero esto yo es desde la perspectiva católica. Sí. De hecho, qué bueno que ese es el paréntesis. Voy a aprovechar también para decir, querida audiencia del canal, ustedes lo saben porque lo repetimos en muchos de los episodios. Este es un foro abierto a todas las creencias. Cada quien, desde la perspectiva que ha vivido en el contexto que se ha criado, es la forma en la que va a expresar. Pero lo hacemos siempre desde el respeto. Quiero poner el ejemplo en este momento de Andrea, cómo lo está haciendo. O sea, ella está dando un contexto en el que dice, claro que existen otras perspectivas y otras teologías. Pues yo voy a hablar de la que conozco. ¿Cómo te voy a hablar de la que no he estudiado, de la que no conozco, o tal vez de la que no comparto? Porque al final, pues que es que cada quien tenemos una, o sea, una o varias ya desde la crianza. Entonces, si ustedes que nos están escuchando en Spotify, Apple Podcasts o nos están viendo en YouTube o en alguna otra plataforma, tienen alguna perspectiva y un punto de vista, vénganse en los comentarios, compártanlo y venga desde el respeto, porque yo creo que en estos momentos el poder llegar a estos puntos de encuentro entre diferentes perspectivas, ese es el reto real, porque ya la división ahí está puesta, el choque es lo más sencillo del mundo de hacer y la ofensa te cuesta 2 clics, pero buscar el punto en el que puedas compartir tu punto de vista intentando llegar como que a un punto o respetando a los demás es bastante más complicado. Así es que acepta el reto y si tienes un comentario, súper bienvenido. Oye, Andrea, está súper interesante. Dije que me picó mi vena de la curiosidad. Está bien interesante estos puntos de vista. Me encantan. Fíjate que tengo mucha apertura a conocer muchas otras cosas, especialmente a raíz de este canal, que muchas personas pues empiezan a contar sus experiencias y al entender su contexto dices, este contexto ni siquiera sabía que existía. Y eso me empezó a dar una apertura de decir, ok, existen otros universos dentro de este.
ya dejando esto claro, oye, Andrea, cuéntame para ti en lo personal, ¿qué es lo que más te aterra, te da miedo o como ya le pasó a Marijó Paranormal, que dice, yo ya pasé ese punto, es difícil saber que algo me dé miedo al día de hoy? ¿Tienes algo identificado que es, eso sí me aterra? Mira, agregando rapidísimo algo que dijiste, yo soy una persona que le gustan las críticas, que es abierta a todo tipo de comentarios, no me gusta entrar en conflictos, soy muy respetuosa de todas las personas, tengo muchos amigos que se dedican a la santería, brujería, cristianismo, o sea, y creo que la base fundamental es que la perspectiva de cada persona te nutre a ti como persona para que tú puedas complementar cada cuestión que uno cree o desarrolla. Entonces, aquí yo bienvenidos todos y al contrario, agradezco mucho que estén prestando parte de su tiempo en escucharme, atenderme y a ti que me invitaste. Así que yo soy muy respetuosa de todos. Ahora sí. Perdón, tengo que decirlo, se nota cañón. Así es que gracias. Gracias por tu postura porque siempre lo dije, de cuando estaba dentro del seminario y todo, yo decía, lo mío es lo ecuménico, o sea, mis mejores amigos, uno era ateo, el otro era cristiano, pero cristiano, profundamente cristiano, y tuve otras personas que eran anticatólicos y eran amigos míos, y eso era como, pues eso no importa porque pues, cada quien tiene su universo y su vida y se entiende, y hay un punto de ecumenismo, pero es difícil el llegar a ese entendimiento entre, oye, podemos coexistir perfectamente bien y llevarnos a todo dar sin generar siempre el choque. Entonces, te agradezco porque sí se siente esa vibra padrísima. Cuéntame, por favor. Muchas gracias. Pues miedo como tal, o que algo me genere, después de lo que tanto en la serie se cuenta como en el libro, que lo que pasó mi mamá, ya no hay algo como que me dé tanto miedo hacer. O sea, veo una sombra o algo así, pues ya es como, te acostumbras. Ya como que te acostumbras. Entonces, miedo como tal a estos entes, no, pero sí quiero dejar en claro que yo siempre dejo o intento no traspasar una línea súper delgada, porque estos temas sí tienen como esa línea muy delgadita en donde hay que saber poner límites, hay que saber respetar. Yo siempre soy partidaria del respeto. Todos estos temas los abordo con mucho respeto, con mucho a libre albedrío de cada persona. Hay veces que me preguntan o me dicen, oye Andrea, ¿no te da miedo haber sacado ese libro o decir estas cosas en el libro? ¿O no te da miedo que te empiece a llegar un ataque espiritual? Y mi respuesta es no, porque lo hago desde el debido respeto que estos temas se deben tener. Sí. Con esa línea que no me gusta atravesar, que no me gusta ir más allá, porque a veces me dicen, oye Andrea, en el libro pusiste muchas cosas que están muy fuertes. Me dio miedo leerlo porque creo que pensé que iba a empezar a atraer demonios o iba a empezar a atraer almas. Lo que yo siempre le digo a la gente es que es con base a lo que tú o cómo lo ves tú o cómo lo estás haciendo tú. Un ejemplo, lees el libro, pero si lo lees ya en una forma de retar, de, ay, a mí no me pasa nada, a ver, a mí, ¿por qué no? Entonces ya es como muy respetable y ya cada quien sabe si pasa o no pasa. Pero si lees el libro, que es con la base y como yo lo intenté hacer, proporcionar información sustentada, investigada, informarlos e invitarlos a que investiguen más, que no solo se queden con el libro, sino que vayan a buscar de teología, demonología y atraerlos más a la temática para saber. Esa fue mi funcionalidad del libro, exponerles un caso real de mi familia, lo que pasó mi familia, cómo lo superó mi familia, con qué armas lo superó y brindarles información con el libro, brindarles esa parte de sentirse identificados de yo también he pasado por algo similar, yo también he visto eso, yo también he tenido estas experiencias. Esa fue mi funcionalidad con el libro. Más si alguien más lo quiere tomar como hacia otro camino, pues ya no está como en mí, ¿sabes? Entonces, parte todo el respeto. No es que le tenga miedo a algo. Te entiendo. Existe esa parte de nosotros como seres humanos en las cuales tendemos a acostumbrarnos a lo que se repite mucho o a lo que hemos sido expuestos en maneras o en cantidades enormes. Pero siempre existe esa
primera vez, ¿no? En la que te agarró en curva, no lo esperabas. En mi caso ya he contado mi historia y para mí la primera vez que viví un suceso de este tipo eh, fue algo que ni siquiera lograba masticar y de hecho la forma en la que actué no fue tanto errática, pero fue muy extraña porque mentalmente para poder sobrellevar la situación yo me dije me están jugando una broma, pero estaba en un lugar en el que no había personas ahí. Bueno, ya las personas conocen esta historia y si no, en muchos capítulos se cuenta, pero Mauricio me contó una historia en la que dice, mira, yo me consideraba alguien muy valiente, muy valiente. Y siempre que escuchaba historias de terror, para mí era un reto. Decía, por favor, cuéntamela y entre más aterradora, mejor, porque yo sentía que era como una forma de fortalecer como mis nervios, mi carácter. Hasta que un día me tocó vivir algo sumamente extraño y dice, y me di cuenta que no es una cuestión de valentía, es otra cosa que no lo había enfrentado. Nosotros, por circunstancias, nos tuvimos que mudar a la casa que estábamos construyendo, todavía no estaba terminada. Y eso hacía que tuviéramos ya un poquito de miedo porque no teníamos la reja exterior, solo había un par de puertas, dos de las ventanas todavía no estaban puestas, pero nos teníamos que ir a vivir ahí sí o sí. Dice entonces, pues aún sabiendo que eso nada más era circunstancial, di el trago amargo, me llevé a mi familia y ahí estábamos. Y un día en la noche, mientras estábamos platicando un tema de terror, se fue la luz y escuchamos cómo de la planta baja comenzaron a sonar pasos, pero como si estuvieran marcando que venían caminando. Abrieron la puerta, entraron al cuarto y ahí no había nadie. Dice, y en ese momento fue como, o sea, no salió algo volando, no se levantó una cama, no hubo voces, pero se me fue la sangre al piso y dije, no sé cómo enfrentar esto. Entonces me hice bolita, abracé a mi pareja y nos tapamos con una cobija porque no se me ocurrió otra cosa que hacer. Y dice, entonces hay situaciones que coincido con Mauricio, hay situaciones que no sabes a veces cómo enfrentar. Desde tu experiencia, este tipo de situaciones, ¿cómo deberían de reaccionar las personas? ¿O es, pues, como salga en ese instante? ¿Qué recomendarías tú? Mira, es por eso que te decía que no tenía miedo. El tener miedo es esa parte de alimentar a estos entes. Entonces, cuando tú empiezas a tener miedo, que muchas veces es inevitable, porque te digo que yo también lo he tenido, Sí. pero tratar de controlarte, tratar de controlar ese miedo ante una situación así, porque cuando tú te empiezas a mostrar vulnerable emocionalmente, es de donde estos entes te pescan, te agarran y empiezan a roer ahí como animales. Entonces, lo que yo recomiendo es, otra vez, yo soy partidaria de tener protección con sacramentales católicos, como un Santo Rosario, a lo mejor una oración mentalmente y no tener miedo. El miedo alimenta a estos entes, entonces no es como muy fácil evitar el miedo, pero creo que tener protecciones, la que cada quien guste o crea que le funciona. A mí creo que me funciona el Santo Rosario, una oración, y con esto es como yo podría combatir estas situaciones tan, pues, no tan convenientes. Inclusive, algo que tú decías, Sí. Que a veces no se sabe cómo enfrentar, es el tema de la Ouija. Ok. Está muy satanizado esta onda, porque literalmente lo es, pero quiero explicar una parte. A veces cuando no conocemos dentro de la religión católica y creen que la religión católica todo lo sataniza nada más porque sí, sin una explicación como tal. Pero quiero poner aquí el ejemplo de la Ouija. Y mismo Padre Fortea lo dice, mira, la Ouija en sí no es mala porque es simplemente un instrumento. Lo malo en sí, por así decir, es que cuando tú juegas la Ouija, atraes entes. Puedes atraer un alma condenada que no te va a hacer absolutamente nada. Puedes atraer un alma del purgatorio que te va a pedir ayuda para que reces por ella. Pero cuando atraes un demonio,
de diversas legiones, diversas jerarquías, es cuando ya te enfrentas y uno ya no sabe qué hacer. Sí. Y tampoco es como que me han preguntado, me han dicho, es que Andrea, yo he jugado a la Ouija, no me ha pasado nada. Pues es que no es necesariamente que te pase algo, sino muchas veces de 10 personas que juegan a la Ouija, a una solamente le pasa cuestiones muy fuertes, de una índole ya realmente que se requiere ayuda profesional. Sí. Algunos, pues, algún movimiento de alguna guitarra, algún ruido extraño y listo. Y me han dicho, es que no me pasa, es que no te va a pasar porque no es como generalizado. Jugaste la Ouija y vas a quedar poseído. Exacto. No. Cuando uno habla de jugar la Ouija y quedó poseído, es un caso entre 1000. Sí. Y es por resaltarlo. Entonces, a lo que yo quería llegar, la Ouija en sí no es mala porque es un instrumento. Lo malo es lo que tú atraes cuando la estás jugando, porque ya es un tema serio. Y esa es la partecita como la línea delgada. Es que te digo, estos temas son siempre de líneas muy delgadas, sí, de contextualizar. Fíjate, me encanta lo que estás diciendo. Ahí te va. Estaba escuchando, de hecho, a José Antonio Zamudio, el que fue director, ¿verdad?, de esta serie. No fue director, fue parte de la serie porque ayudó al otro caso a resolver su situación y estuvo dentro de la serie. No, de los directores fue Adrián García Bogliano y Andrés Borda. Ok. Gracias por este dato, por aclarármelo. Estaba escuchando a Antonio y Antonio mencionaba que, nos guste o no, la Ouija es necromancia. O sea, estás haciendo invocaciones muy probablemente de seres no vivos. Entonces, que algunos de ellos pues fueron humanos. Entonces dice, en sí el instrumento también, y coincido, esto ya es más desde mi opinión, no es el problema. El problema yo lo veo así y vamos a ver si andamos en el mismo tema. Yo les digo a muchos, después de tener conversación con muchas personas y que me han tocado aquí, que al momento de estar platicando ocurren cosas, yo he notado algunos detallitos dentro de las cosas que pasan y coincido con lo que dices tú. A estos entes, a estas entidades las alimenta el miedo. La situación es esta. Cuando tú, ser humano, ni siquiera sabes reconocer tus emociones, no sabes ni siquiera que tienes miedo, no lo sabes reconocer. Y eso pasa en la mayor cantidad de casos o en una cantidad enorme de casos que no tienen idea. La persona dice, estoy bien, estoy perfectamente bien. Y si tú eres un buen observador y ves a la persona, notas los signos de que tiene miedo, porque hay signos orgánicos. Está, mira, por tu rostro se entiende y la gente lo puede ver. Sí. Entonces, las personas, muchos dicen, no tengo miedo. Por favor, te estás pudriendo en miedo. Lo único que quieres es afrontarlo y no sabes cómo. Bueno, el punto es que al no saber de emociones y no reconocerlas, más una parte que yo no sé si lo pudiera llamar el espíritu de la persona, el alma de la persona o simplemente la energía de la persona, porque no me gusta ponerle un nombre que catalogue, nada más describo. Cuando estas dos cosas entran en juego, es como si yo no creo en abrir portales, yo no, por lo que he visto, no tanto que eso no exista. Creo más bien como si sintonizaras una frecuencia o estuvieras como con un aparato de radio en la que entraste en la estación de radio de ellos, pero no nada más, es en 2 vías. Ellos saben también que entraste en su estación y ellos ya te ubicaron y entonces se vuelve como si fuera un super imán en el que ya están ahí porque entiendo que en el plano de este tipo de entidades no existe el espacio como tal. Entonces no es como que estén en Alemania y se tienen que trasladar. Para ellos el espacio es relativo. Entonces, al ubicarte, están ahí. Pueden estar ahí. No pueden estar en muchos lugares a la vez, pero pueden estar ahí. Entonces les digo a las personas, el problema, yo no recomiendo la Ouija bajo ninguna circunstancia por esto. 1, porque no tienes conocimiento de tu persona a nivel emocional. 2, no conoces muchas veces a nivel inconsciente cómo funciona la sugestión, la memoria, etcétera, que también te juegan. 3, a nivel energético no tienes muchas veces ni idea de cómo estás ni qué provocas. 4, no sabes el lugar en el que estás, porque sí hay lugares que de repente, como dices el de, bueno, este lugar que no podemos mencionar, pero los campos en el que sales y es como si te drenaran la energía. Y hay personas que al llegar ahí, que son personas que no tienen ningún tipo como de sensibilidad y llegan ahí y les ocurren cosas porque entran en algo, en contacto con algo
y salen teniendo experiencias muy desagradables y aterradoras. Son lugares que a veces están sobrecargados de energía o ocurre que, como les llaman, a veces están infestados, ¿no? Entonces, sí, todas este tipo de cosas te tocan a ti, por eso es el 1 en el 1000, no te va a ir bien. Y es una ruleta rusa, porque puede ser que no te pase nada, puede ser que todas sí, pero si te pasa, créeme, o sea, como historia es increíblemente divertida, como vivencia, tú viviste en carne propia estas situaciones, o sea, bueno, en carne propia y en tu familia. Tú, ¿cómo pudieras? Es que hay un atractivo por las personas por el terror. Yo lo entiendo, tengo un canal de eso, pues entiendo perfectamente, pero que a nivel de vivencia, ¿en qué se diferencia de la historia? Mira, voy a ir en 3 puntos porque claro, adelante. Quiero agregar algunas cosas. Bien, y coincido totalmente en la primera parte que abordaste, esta parte en donde los seres humanos ni siquiera contamos con una inteligencia emocional para saber discernir si estamos deprimidos, tristes, alegres, y entonces ya queremos andarnos metiendo en cosas y andar retando cosas más allá del plano terrenal. Entonces, si es algo complicado y fuerte, entonces mi recomendación es siempre ir por una línea pues de mucho cuidado y respeto. Sí. Entonces, esa parte si no contamos con una inteligencia emocional ni para definir si estamos tristes o enamorados o cómo, pues ya estas situaciones son complejas. Así que cuidado, chicos, cuidado. Ahora, esta parte de si la historia con lo real, tienes totalmente razón. Los seres humanos somos seres que nos atrae totalmente lo morboso, lo desconocido, y no está mal, al contrario, está bien, somos seres humanos. Un ejemplo, si tú ves a través de tu ventana que van pasando 100 vacas, tu ojo, tu mente se va a ver pues acostumbrada a ver las 100 vacas pasar, pero si tú ves dentro de esas 100 vacas a una vaca que va con 2 cabezas y cuernos extremadamente enormes, tú mente luego va a querer ir a tomarle fotos, subirlo a Facebook y a redes sociales y presumir que has visto una vaca de 2 cabezas. Entonces el ser humano se atrae por lo desconocido, por esa parte. Por eso la demonología, yo quiero decirles, hay temas mucho más importantes como mariología, teología, angeología. El bien. Pero la demonología atrae más porque hace cosas más extraordinarias, tiene cosas más extraordinarias, terminando en la posesión, y por eso atrae tanto como el terror, como este tipo de cosas. ¿Qué atrae más en un periódico? Si que una persona donó 100 millones de pesos para fundaciones o el asesinato macabro y la foto de la persona súper asesinada, pues obviamente pues lo más trágico, y es lo mismo, la mente humana somos así y por eso vendemos terror. Ahora. Por eso vendemos terror, me encantó. Ok, me he identificado al 100%. Ahora, ¿qué es la diferencia de escuchar historia, verlo en YouTube, verlo en películas, verlo en documentales, a ya tener una experiencia de viva voz o de manera personal? Esto va en que es algo sumamente perturbante. ¿Por qué? Cuando yo hice la investigación de lo que mi mamá, les cuento rapidísimo, mi mamá, cuando yo tenía 13 años, 12 años, me contó lo que le había pasado de este exorcismo que se cuenta en la serie de Netflix. Yo siempre he sido una persona como rarita, por así decirlo, y no me creo como que todo al 100, y no es que haya dudado de mi mamá, sino dije, ¿eso pasa? ¿Eso pasó? Y fue como empecé a investigar, empecé a adentrarme dentro de estos temas, y de ahí partió toda mi investigación y estudios. Entonces, al tener estos estudios, dije, pues tengo que corroborar esta historia. Ya cuando crecí, mayor de edad, empecé a estudiar, fue como contacté al sacerdote que le hizo el exorcismo a mi mamá, y fue que empecé a preguntarme, a entrevistar, porque aparte es amigo de la familia, entrevistarme con él, con más sacerdotes que él conoce, entiende. Sé que está muy estigmatizado todo el tema de sacerdotes, no es el tema aquí,
Pero así como hay abogados muy, muy, muy malos y feos, también hay abogados buenos y bien portados. Así Sí. como hay sociólogos súper mala onda, también hay buenos. Así como hay sacerdotes que merecen castigo, también hay sacerdotes que siguen por su Bueno. camino bueno y bien. Entonces, yo soy partidaria de esos sacerdotes a los que entrevisté. Y al tener esa experiencia, cuando tú estás entrevistando a un padre exorcista, a lo mejor sonará muy trillado y sonará, ay, no, no, no sé, no, no me creerán, pero tienen una personalidad, un temple, son un personaje totalmente, o sea, te dejan anonadado cuando los ves. Y en este caso, que este sacerdote exorcista yo entrevisté, dices, wow, o sea, estás frente a alguien que no sabes ni cómo comportarte, cómo hablar, qué decir, porque te empieza a decir tantas cosas que se te va el día, se te va el tiempo, las semanas y no sabes ni siquiera dónde poner tanta información y guardarla. Este sacerdote me enseñó todos los escritos, todo ese diario que él guarda de ese caso de mi mamá. Y cuando yo lo fui leyendo, él fue corroborando, me fue explicando, me fue diciendo, dije, wow, o sea, no es que no le haya creído a mi mamá, sino alguien más lo está corroborando, una personalidad de esa talla. Y no solo el sacerdote, sino mi tío que estuvo en este evento, mi misma mamá que me contó a detalle, mi hermana mayor que lo vivió a esencia propia. Y es lo que yo les cuento exactamente en el libro. Toda esta adquisición y esta recopilación de conocimiento, de experiencias que ha pasado, es lo que yo les cuento en el libro a través de una novela narrativa. Y diferenciarlo de la realidad es que uno lo puede tomar a juego cuando está con los amigos platicando de cosas de terror o cuando está platicando cuestiones así y hasta puedes caer en la incredulidad, pero cuando ya lo vives de manera personal, te da miedo. Y el miedo es perder a tu familia, perder a tus seres queridos, perder esa parte que te hace persona, que es la familia. Entonces, cuando ves en riesgo esta sensación de perder a tu gente, a través de cosas preternaturales o paranormales, ya no lo ves como un juego, ya no lo ves como de te da risa o como voy a retar y como, te da igual. Cambia tu perspectiva, cambia tu visión, cambia tu forma de ver y tu forma de pensar. Oye, de narrador a narrador, una pregunta. Este, ¿te has topado con historias? Tengo una teoría acerca de ciertas historias. ¿Te has topado con alguna historia que te dé la sensación que está contaminada por algún tipo de esta entidades, energías o como la llames? Te quiero contar algo que me pasó, que lo he contado en algún episodio, pero ahora que tengo una escritora y que participó en una serie, tal vez allá hay tema. Me mandaron en una ocasión una historia. Yo sabía que la historia venía de una fuente fidedigna. La historia, más o menos, a grandes rasgos, es una chica que se entera que su pareja forma parte de un culto bastante oscuro, bastante tétrico. No le quiero dar nombre, pero era bastante tétrico y que hacían ritos y pactos en los cuales ofrecían a su familia. Ella no estaba enterada, ella no sabía. Se entera sobre la marcha. De repente toma conciencia que hay como fetiches en partes de la casa, símbolos extraños, y ella lo veía como que hay adornos raros porque le gusta el terror. Y después se da cuenta que no, que es practicante, que esos son partes de ritos, etcétera, etcétera. Se topa con un diario donde él está describiendo cómo está ofreciendo a ella y a su hijo. Y entonces ella decide separarse. Al momento en el que busca separarse, y comienzan a ocurrir cosas aterradoras, situaciones que salen totalmente de lo normal, ¿no? Ya situaciones como preternaturales o paranormales. Y lo que le ocurre es que ya algunos han escuchado la historia. Si no, vean Ángeles Caídos 1, ahí es donde la platico. Ella está en su cuarto, suena una música, la música se da cuenta que está dentro del cuarto, pero no hay ninguna bocina ni ningún estéreo. Y donde camina hacia el lugar donde viene el sonido desaparece y ahora aparece detrás de ella. Entonces, donde voltea hacia donde está el sonido, que ahora es la entrada del cuarto, la puerta se cierra de golpe y suenan unos pasos. Entonces ella sale del cuarto, sale corriendo y cuando va bajando las escaleras, la puerta se abre. Y ella estaba muerta de miedo.
Después tiene un sueño donde está viendo esa situación, pero en esa situación ahora le está viendo lo que ella le pasó y lo que había dentro de la habitación, y ve un ser oscuro en la esquina que está sonriendo y de él es el que evoca el sonido. Entonces todo lo empieza a ver como lo que había ocurrido en ese momento, y resulta que en esos cambios de sonido, esta cosa, entidad, lo que sea, toma presente, o sea, capta que ella, la parte del sueño, está ahí y se dirige caminando hacia ella, por eso el sonido cambió de lugar. Entonces fue algo así espantoso. Ella está traumatizada, ella está viviendo estas cosas y siguen más anécdotas, pero hubo algo que me pasó a mí. Cuando lo leía, me provocaba reacciones fisiológicas que no tenían mucho sentido. Tengo yo mis formas en las que abordo los temas justamente para no caer en su gestión, pero al llegar a ciertos puntos de la historia, me provocaba reacciones y notaba aparte cómo evocaban miedo. Y uno de los detalles que he notado cuando hay como de este tipo de presencias es que algunas tienen la cualidad de como jalar el miedo de las personas. No es algo que ni siquiera puedas controlar. Inclusive, aunque lo identifiques, a veces estás frente a algo que te quita el control de esa emoción, ¿no? Entonces, te ha tocado, bueno, lo primero, te ha tocado o estás de acuerdo que algunas entidades tienen este tipo de cualidad. Y lo segundo, ¿crees que existan historias contaminadas por este tipo de entidades que al hecho de transmitirlas provocan como justamente ese miedo que tenga que salir y que sea como de cierta forma incontrolable, como si fuera un tipo de virus? Sí, mira, creo que la sugestión es fuerte, Sí, porque hay que tener, creo y considero yo, eh, siempre me aboco a la inteligencia emocional para poder llevar estos temas, porque creo que es importante. Y lo digo porque, gracias a Dios, he tenido muchísima venta de libros en muchísimos países y estados de la República. Y la gente me ha escrito, me escribe a mis redes sociales, a mi celular: oye, Andrea, es que vi a la misma persona, vi a esto y estoy súper sugestionado porque ya no puedo leer más. Entonces la gente empieza a entrar en colapso sí. colectivo mental de todo lo que les narro en el libro, más aparte lo que vieron en la serie. No, parece que no, ya te imaginas, sí entra una parte de sugestión muy fuerte. Fuerte. Entonces, insisto y remito a lo mismo, estos temas son de línea muy delgada. Una parte es la sugestión, Ujú. donde está esta parte de que tu mente juega en tu contra, y otra parte está estos entes que sí pueden alterar las historias, sí pueden crear esta parte de al ir leyendo, al ir viendo, al ir investigando, te empiezan a crear ese miedo y generar ese miedo. Y te digo porque a mí me pasó, no siempre, pero en algunas ocasiones cuando yo estaba leyendo sobre demonología y exorcismos, que era el tema como más fuerte, me pasaba cosas similares como a lo que a ti te pasó cuando estabas leyendo. Okay. Cuando leí por primera vez, por ejemplo, Suma Demoníaca de José Antonio de Fortea o Narraciones de un exorcista de Gabriela Mort, Claro. este tipo de narraciones son fuertes Sí. y te empieza a crear este tipo de confusión lectora, pero ya cuando investigas más y sabes más, te das cuenta que sí hay entes que alteran este tipo de cuestiones. Aquí cuando yo leí el diario del padre y el padre me explicó y todo, dilucidé y vi que no era algún tipo de alteración, porque los seres humanos somos un poquito ególatras y nos gusta atraer la atención y llamar la atención. Y por eso subimos fotos a redes sociales, por eso estamos en redes sociales, porque nos gusta que La atención. la atención, que estén con nosotros. Pero aquí con este padre no fue así, o sea, él ni siquiera redes sociales tiene, él ya está en una casa de retiro, o sea, ni siquiera me dejó tomarle foto al diario porque pues yo quería documentarlo como tal y me dijo, no, lo lees, lo ves y aquí, fotos nada. No, de hecho no puedo ni siquiera decir su nombre, sino me meto en un problema y lo meto en un problema él con eh, la Santa Sí. Sede. Entonces
mejor así. Pero esta historia que él me contó no está viciada por un ente, pero sí pasa que entes vicien historias y las alteren. Y nos empiezan a meter en nuestra cabecita, no, el demonio es súper astuto, entonces siempre hay que tener cuidado. Sí, me queda claro por la postura, o sea, se nota la curación dentro de tu historia por las posturas que tienes. Eso me queda claro. De hecho, no me voy a quedar con las ganas, voy a leer tu libro porque me gusta mucho el trasfondo que le estás dando. Ya sé que te quiero preguntar porque es algo que me tiene loco. Hay una historia de no, ¿cómo se llama esta chica Farmiga? Es una actriz muy famosa que hace a Lorraine Warren en esta saga de los Warren del universo de los expedientes Warren de James Wan. Sí, es James Wan, ¿verdad? Sí. Bueno, y ella comenta que justamente la primera vez que iba a hacer el conjuro, le ocurren como este tipo de acecho y presencias en las que la asustan y tiene un día la computadora abierta cuando ella está hablando con la verdadera Lorraine Warren para que le dé más datos y cuando ella deja como en pausa la computadora y se va a hacer otra cosa al regresar tiene marcas de como de 3 garras justo en la pantalla y dice que más adelante en otra ocasión la despiertan en la noche y tiene también como 3 garras pero ahora en el cuerpo. Y dice ella, como que me encomendé, hice oraciones porque dije no me va a detener, pero sentía que me querían asustar para que no hiciera esto. Durante la filmación, ¿hubo algún tipo de acecho o algún tipo de encuentro que notaras tú que algo quería impedir o quería asustarlos? Pues durante la filmación no, pero a mí de manera personal sí me pasaron muchas cuestiones, o sea, la filmación fue muy consecuente, estuvo fluyendo bien, pero de manera personal sí me pasaron muchísimas cuestiones que sí dijeron y dije, ¿será un parteaguas? ¿Será un aviso? ¿Qué será? ¿Cómo lo interpreto? Sí, ¿cómo lo interpreto? O sea, no permito que salga la serie, no permito que se vaya más. Y esto porque empezó a suceder diversas cuestiones en mi casa. ¿Nos puedes platicar una? Sí, adelante. Claro. Yo tengo aquí en mi casa un librero. Aquí al lado de mis guitarras hay un librero. Todos están soy como muy persistente, ordenadita, entonces todos mis libros están acomodados perfectamente, apretaditos para que no se puedan mover ni salir por estaturas y bla, bla, bla. Y hay un espacio como de 15 centímetros del fondo del libro, termina el libro y otros 15, 20 centímetros para que se pueda caer. Se cayeron, tengo 2 libros de la fascinación, se cayeron 2 libros de ahí. Tengo alrededor de donde están mis guitarras, tengo más guitarras en las otras paredes. Se ha escuchado cómo la rasguean. Y bien, o sea, bien hecho, no así como que hay un sonidito X, una cuerda, no, rasgueo de guitarra. Azotón de puertas. Muchas veces había estado sola, leyendo, viendo y únicamente se iba la luz de mi cuarto, no de toda la casa. Vi muchas veces durante esta filmación, cuando yo estaba en la computadora trabajando, entes pasar detrás de mí, reflejados en la computadora. Entonces, mucho de esta situación de pequeños espectrales que pueden suceder a todos, me pasaron durante la filmación de la serie. Entonces, sí fueron como muy persistentes y fue como replantearme si me estaba metiendo en cosas más serias o no, pero dije, perdón la palabra, ni modo. Dalo. Así tiene que ser, lo voy a dar a conocer, lo voy a sacar y no estoy retando, más bien estoy dando a conocer y estoy protegida. ¿Y protegida por quién? Pues por nadie más que el ser más poderoso que yo conozco y que creo que es Dios, así que pues por eso me animé mucho a sacar esta parte de la serie. Pero sí fue complicado porque también hay gente que cree, gente que no cree y es sumamente respetable, pero
exponer a mi familia, porque el libro está tapada mi familia con seudónimos o una historia narrativa cambiada. Ajá. Pero ya cuando salió la serie y exponer este grado a mi familia fue de, ouch, o sea, yo como persona, Andrea, pues tengo la inteligencia emocional de aguantar los madrazos que lleguen, ¿sabes? Y Sí. si me creen o no me creen, pues ni modo, o sea, yo lo cuento. Pero esta exposición a mi familia, por eso en la serie mi mamá sale con su identidad resguardada, porque Sí. dije, y ella tampoco quiso, no lo voy a exponer, no voy a exponer a mi familia a mi mamá sobre todo de esa manera, porque es complicado que ella pues como que vuelva a vivir todo este tipo de situación, hate y todo este rollo, entonces es algo complicado, por eso se decidió que en la serie ella se resguardara su identidad. Y todo este tipo de cuestiones que me pasaron durante la filmación, únicamente yo rezaba, me protegía y listo. Lo más fuerte que pasó es que, y yo lo atribuyo, yo tengo dos perritos, tenía Ajá. dos perritos. Y uno de ellos se me fue durante todo este rollo, pero yo lo atribuyo a diversas cuestiones de entes que rondaban mi casa. Mi perro fue quien recibió toda esta energía mala y pues hasta ahí. No voy a hablar más de ese tema porque ya es Ya. cabroso. Ya, lamento mucho la situación que pasaste. Entonces, desde tu vivencia, sí los animales de cierta manera tienden a absorber o ser afectados por este tipo de entidades. Sí, totalmente. Así como se utilizan los animales para hacer algún tipo de proceso, rito en algunas otras cuestiones, religiones, también los animales tienen la función o el don de proteger a sus humanos, y sí creo totalmente que puedan percibir y puedan recibir algún tipo de maldad con tal de salvar a sus humanos. Ok, Entonces, desde mi perspectiva, sí. desde tu perspectiva, sí. Ok, cuando hiciste el libro y cuando hiciste la película, ¿recuerdas algún suceso que especialmente fuera como, o sea, tú ya has vivido muchos, entonces creo que la palabra sería, oye, ahora sí están bien insistentes? eh, sí, hubo uno cuando estábamos en el proceso de filmar la serie. Yo estaba recostada en mi cama. Eh, Mi esposo a veces sale a trabajar home office, a veces no, entonces yo estaba recostada. Esa vez no estaba él y ya era eso tipo 9, 10 de la noche y me empezó a ganar el sueño. Estaba yo dormitando. Tengo otra perrita que es una Alaska Malamut y en lo que yo estaba dormitando escuché que empezó a ladrar. Ella casi no ladra. No lo tomé en cuenta, dije, de querer algo, no me voy a parar. Ok. De repente, pues siento que me jalan la cobija totalmente. Y pues yo estaba tapada casi hasta arriba y la cobija me quedó abajo de la cintura. Y dije, Lexi, se llama Lexi mi perrita, pero Lexi no puede hacer eso. Me paré, me asomé y Lexi estaba acostada fuera de la recámara. Ok, me volví a acostar, otra vez me empecé a dormitar y sentí como alguien se sentó exactamente y se bajó el colchón del lado donde se acuesta mi esposo. Y dije, no ha llegado, obviamente no es él. Me reincorporo, despierto y hay marcas, como si alguien se hubiera sentado. Lo que empiezo a hacer es empezar a rezar. Y cuando empecé a rezar, empecé a escuchar exactamente cómo tocaban la puerta de la recámara, pero de manera intensa, fuerte. Y dije, ya sé. Obviamente es perturbación del demonio. Y hay oraciones de liberación, que son oraciones exorcísticas. Hay una oración de liberación que es a San Miguel Arcángel, que es sumamente poderosa en contra del demonio, y fue la que empecé a rezar
aunado a un Ave María y fue como las cosas se tranquilizaron. Sí me dio un poco de miedo, pero aplico lo que intento dar de consejos, sino controlarme. Y prendí una vela que tengo aquí en el estudio y fue como las cosas se tranquilizaron y listo. Pero son una de las cosas más insistentes cuando filmamos la serie. Ok, ¿puedes compartir la oración de San Miguel Arcángel, la que hiciste? Eh, Déjame, la leo porque Sí, claro, claro. no, de memoria no me la sé, pero por aquí la tengo. Y hay muchas oraciones de liberación que son muy eficientes. Inclusive hasta el padre Gabriel Lamort siempre decía que las casas, las oficinas, la calle, la gente está llena de mala fe, mala energía, y él recomendaba proteger tu casa con 4 vasos con agua o sal exorcizada en las 4 esquinas de tu casa. Entonces es lo que a veces yo hago, y no quiero sonar como eh, muy, ¿cómo se dice? Ritualista o Sí, exagerado. no, Ujú. pero son como recomendaciones que padres católicos hacen, entonces Oye, ya se les dio. duda, ¿por qué? Digo, en lo que buscas la oración, ¿qué significado tiene? Porque es la primera vez que escucho sobre un padre mencionando poner agua en las esquinas de la casa. Lo primero sería, desde tu comprensión, desde lo que has leído o investigado, ¿por qué las esquinas? ¿Qué tienen de importante las esquinas, las 4 esquinas de la casa? ¿Simbolizan algo o ahí se concentra algo? Sí, mira, La las oración. esquinas, Adelante. vamos con las esquinas, es que todavía no la encuentro porque mi celular está medio lento. Ahorita No te es que preocupes, ya lo perdón por saturé, ponerte en este dilema. perdón. Este, y las 4 esquinas tienen un significado. Quiero aclarar esta parte, punto. No quiero que esto suene a superstición porque yo no soy supersticiosa. El hecho aquí es cuando doy la recomendación de protección con sacramentales católicos como el agua exorcizada, agua bendita, el rosario, poner a esta sal exorcizada en las 4 esquinas de tu casa, no es que la sal o que el rosario, la cruz que portemos tenga poder en sí. No es un No. talismán. No es un talismán exactamente, sino la fe que tú tienes en Dios es lo que le adhiere el poder a estos sacramentales. Tú puedes prender una vela, puedes portar un rosario, una cruz, y no van a tener funcionalidad de nada si no tienes fe. Entonces, estos sacramentales no tienen poder en sí. Lo que da el poder es Dios a través de la fe. Entonces se adhiere, no es que sea superstición, sino es esa parte igual, línea delgadísima. Okay. Y el significado de que se ponga en las esquinas de la casa es porque las esquinas representan la base, el cimiento, lo fuerte que tiene una casa. Entonces, esa representación de fortaleza de una vivienda, de una casa, es que detiene el mal a través de estos sacramentales que se les adhiere el poder a través de la fe. Y por eso lo recomienda que se pongan las 4 esquinas de tu vivienda, de tu recámara, de tu casa, para que a través de tu fe se pueda, la funcionalidad de la sal pueda detener esta maldad. Okay. ¿Por qué? ¿Qué significa la sal? Sí. O la sal exorcizada. Vemos muchas veces, o tenemos la creencia muchas veces, muchos mexicanos, que, ay, pásame la sal. No, porque me vas a dar mala suerte, me vas a salar. Está salado. Y no, aquí la funcionalidad en los exorcismos, sobre todo, así como la sal le da sabor a la comida, le adhiere esa partecita de toque mágico que nos gusta. En los exorcismos la sal significa eso, ese sabor que tú como persona tienes que darle a tu vida, ese sentido que tú a tu vida le vas a dar como persona. Y entonces, cuando el demonio te ataca de manera emocional, porque tú estás vulnerable emocionalmente, tú a través del sacerdote exorcista y de la sal, que es una representación del sabor que tú le tienes que dar a tu vida, de la sal que le tienes que poner, ese sabor, ese sentido que le tienes que agarrar, no sé, por tu familia, tus hijos, tu pareja, tú mismo, tus sueños, tus metas. Entonces,
Cuando te preparan para hacer un exorcismo es por eso que te dan la sal. Es la representación del sabor a tu vida que le tienes que dar. Entonces la sal está como muy satanizada de que si me la pasas, me vas a pasar tu sal. No, eso es como superstición, sino más bien la sal significa eso, significa esa parte de sabor a tu vida, de sabor así como a la comida, esa parte de sentido que le tienes que dar a esa parte de tu vida. Entonces eso es lo que significa la sal exorcizada Ok. en ello. ¿Y tiene que ser especialmente exorcizada o puede ser cualquier tipo de sal? Puede ser sal bendita o sal exorcizada, porque si pones la sal nada más por poner la que está en tu cocina, pues está ahí como complejo. ¿Cuál es la diferencia? O sea, entendiendo, yo entiendo un poco los sacramentales, pero la audiencia, la idea es nada más como poderles dar el contexto desde dónde se están haciendo. ¿Se puede llamar por ritual? O se puede llamar, ¿cómo se pudiera llamar a este tipo de ejercicio de poner la sal en 4 esquinas para poder cambiar la energía o traer limpieza a tu casa? ¿Ritual? Sí, ¿Rito? es un ritual, es un ritual católico de sacramentales. De Nada sacramentales. más. Ajá. Muy bien. La sal, ¿sabes cuál es la diferencia entre bendita y exorcizada? Sí, adelante. Sí, la sal bendita es para que tu casa o tu persona, tu familia, tenga esa bendición de tener alimentos en tu casa, o sea, Ok. el bien alimenticio literal, o sea, si atraer esa bendición de alimentación. Y la sal exorcizada, la funcionalidad es específicamente con entes Ok. de Es para esta liberación. índole de maldad. Entonces, si es más apegado a lo demoníaco, a lo malo, la sal exorcizada es para detener trabajos de brujería o este tipo de cuestiones que te puedan hacer. Si a alguien le caes mal y ya fue con la bruja y te quiso mandar un hechizo, entonces para eso sirve la sal exorcizada. La sal bendita es para únicamente la bendición de alimentos, que no te Ok. falte alimento en tu casa. Ok. Fíjate que es interesante la cuestión de la sal porque en, como te comento, aquí se ha dado para una apertura muy loca que nunca me esperé. Y hace poco platiqué con una chica que es una mexicana que vive en Japón, Sandiael. Y esta chica Sandiael mencionaba acerca de ciertos ritos que tienen en Japón y cómo se vive allá la cuestión espiritual. Pero es una locura porque hace sentido si piensas que los entes son de naturaleza espiritual y ellos van a entrar en una forma física para que tengan contexto contigo, para que tengan un sentido contigo. Porque lo que ella veía, ella dice, las entidades, ella tuvo experiencias paranormales estando allá en Japón. Bueno, está en Japón y le han pasado y dice, pero no se parece en nada a lo que ocurre en México. O sea, tiene que ver con cosas japonesas 100%. Entonces es muy raro porque cuando a mí me pasaron estas cosas, como que no terminaba de entender que era paranormal hasta que ya capté, toma una fotografía y en la fotografía aparece como un rostro azul que ella lo vio y dice, ok. Y ellos lo vio una persona japonesa y dice, esto es un demonio, eso es un demonio japonés. Y ella no lo entendía porque ella no tenía esa forma visual de poder hacer referencia a una entidad demoníaca. Entonces, es muy loco ver cómo depende de la cultura, también son esos acercamientos que pudiera ser una cualidad del ser o del observador, quién sabe, pero hay algo que sí se mantiene en todas las religiones y es justamente el uso de la sal. El uso de la sal me ha llamado mucho la atención porque es en el rito católico, pero también lo he escuchado desde los santeros y también lo he escuchado desde gente que tiene ritos paganos, también personas que manejan magia blanca, magia negra. Entonces, es como este elemento es como profundamente utilizado en todas las cuestiones espirituales, ¿no? Y dime. No, sí, no, tienes totalmente razón. Agregando a esta parte de lo que platicabas de Japón y de lo que la experiencia que estabas contando, Sí, eh, quiero agregar que el demonio sonará súper loco, pero se acopla a cada cultura, se acopla a cada, hasta la tecnología se acopla el demonio para poder hacerse presente, para poder perturbar. Entonces, si en Japón, en China, en Taiwán o en cualquier parte del mundo se presenta o representa de ciertas historias, de ciertas teorías, por así decir, o de ciertas maneras,
es porque se acopla a cada cultura. Sonará muy chistoso, pero así pasa. Entonces lo hace para poder seguir perturbando al ser humano. Y sí, la sal es un elemento dentro del catolicismo muy, muy poderoso, muy, muy fuerte que el demonio le huye. Entonces, y no solo se usa en el catolicismo, se usa en muchísimos pues, religiones, prácticas, y es interesante todo este estudio. Ya tengo la oración. Adelante, por favor, compártela. Mira, dice, está muy cortita, 2 minutos. Claro. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale a Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Esta es una oración exorcística. Esto lo utilizan los exorcistas en el ritual romano católico. Ok, y esta la pueden utilizar todas las personas y la pueden decir. Sí, sin problema alguno. Te la aprendes de memoria o la descargas en tu celular, y cualquier eventualidad que tú sientas que es preternatural o paranormal, esa oración, con la fe que tú le puedas impregnar, es muy poderosa. Para la gente que es creyente católica o para quien le interese la oración, querida editora, te pido que la puedas agregar aquí para que la puedan leer y la tengan ahí al alcance de la mano. Oye, Andrea, me está gustando mucho esta plática, está súper interesante. ¿Cómo te la estás pasando? Yo genial, yo estoy encantada, feliz y sumamente agradecida con la oportunidad que das de exponer toda esta temática tan compleja. Qué chido, qué chido. Ya me gusta porque los puntos que he ido planteando, como me da la impresión que muchos han sido como que cosas que ya has pasado dentro de tu estudio, y eso es agradable. O sea, ver que alguien que se ha tomado como el tiempo de poder ser minuciosa en estas temáticas. Dentro de todo lo que has estudiado, ¿hay algo que haya generado o atraído más tu atención, tu fascinación? Sí, hay cuestiones, por decir, a mí me gusta mucho la vida de los santos. Sí. ¿Por qué? Porque son seres que han sido terrenales y han pasado por cuestiones muy perturbantes, acechanzas del demonio, y esto es místico, se le llaman misterios místicos. Y eso es lo que dentro de todas estas investigaciones me atraen, porque si alguien se interesa y lee la vida de los santos, van a encontrar muchísimas perturbaciones del demonio a los santos de manera inimaginable, tanto como a San Benito. De hecho, los exorcistas utilizan la cruz de San Benito. Claro. Y él no era exorcista, pero la utilizan por el simple motivo que tenía mucha fortaleza en contra del demonio y por todas las perturbaciones que San Benito tuvo con el demonio. Santa Teresita del Niño Jesús, San Agustín, que San Agustín es uno de mis filósofos más emblemáticos, y él decía, si tú crees, tengo 1000 razones para darte. Si no crees, no tengo ninguna. Y es lo mismo que yo aplico. Si tú crees en esto, puedo darte 1000 cosas para que puedas adentrarte más, pero si no crees, pues es como ahí complicado. Entonces, esto es de los temas que más me han interesado, lo místico. Ajá. De los santos, de su vida, porque las perturbaciones que han tenido del demonio son inimaginables, son muy fuertes, y cuando lees la historia, la vida de los santos, no solamente es porque te quieras hacer santo, sino la religión no es para que uno nada más se la pase persinándose y listo. No, te enseña desde historia, cultura, te enseña ver la perspectiva y la vida desde otro punto de vista. Y cuando yo leo vida de santos es eso, o sea, agarras cosas buenas y dices, si ellos que han sido personas, han sido pecadores igual que nosotros y han tenido estas perturbaciones del demonio, te enseñan mucho a cómo poder afrontar y hasta desarrollar una inteligencia emocional para evitar todo este tipo de cuestiones. Entonces, eso es de los temas que más me atraen, me gustan. Fíjate, bueno, creo que entonces voy a platicar algo que nunca he platicado en el canal. Digo que esta plática es muy personal. Yo la siento muy como conectada con
con mis intereses que no había hecho aquí públicos a la audiencia. Bueno, uno, yo estaba muy metido en un grupo de misiones, lo he contado, y ese grupo de misiones yo me dedicaba, prácticamente era lo que yo consideraba como que le daba sentido a mi vida en general. Estaba metido 24/7 y me encantaba. Pero aparte ocurría algo. Yo, en mi experiencia, crezco en una familia como extraña, que tiene una combinación muy rara entre una profunda creencia católica y una práctica continua, pero no fanatizada. Era muy como con mucha fe, pero al mismo tiempo muy aterrizado sobre un juicio muy humano. Entonces lo veía desde factores morales, desde una cuestión más de filosofía. Y en mi casa el diálogo como de mucha teología y mucha filosofía, porque mi papá era una persona que estaba muy metida en cuestiones de defensas de la fe. Entonces él tenía diálogos todas las semanas con múltiples personas, pastores de iglesias, personas que iban a visitar la clase, invitar a otra religión, y él daba pláticas de horas y horas y horas y horas y horas, y a mí me tocaba estar presente. Entonces fue muy rara mi infancia, porque mi infancia yo no recibo como una catequesis, no recibo un tipo de adoctrinamiento que es para niños, recibo algo más bien para adultos. Entonces, eso cuando yo entro a grupos de la iglesia y era apenas un adolescente, yo entendía la religión muy distinto a la gran mayoría. Yo la veía desde un plano teológico, filosófico. Yo ya había escuchado mucho sobre San Agustín de Hipona, sobre Santo Tomás de Aquino. Me había metido en cuestiones sobre la introspección, dónde llegar y conocer como tus emociones y entender esas múltiples intenciones que puedes tener, y algunas son las que te acercan de Dios y otras son no, y la naturaleza divina y cosas así, ¿no? Entonces profundizar acerca de la Trinidad y sobre el Espíritu Santo. O sea, mi cabeza era una locura de ideas que me era imposible compartir con alguien, porque lo que decía hacía que la otra persona entrara como en un tipo de crisis, y eso me llevaba siempre como que un punto de decir, bueno, platiquemos las cosas hasta aquí y ya, ¿no? Entonces yo entro al seminario diciendo, yo aquí me voy a encontrar en mi lugar, y no ocurrió eso nunca. En el seminario me doy cuenta que, al igual que en todas partes, pues son personas que en su contexto llegan ahí desde su historia, y no encuentro con quién pueda decir esta parte de vivencias místicas, porque fue la parte que a mí me pega. Justamente cuando estoy dentro de estos grupos misioneros y yo creo literalmente en Dios y el diablo como unas entidades filosóficas, 100% no teísta. O sea, yo ya había llegado a un punto en el que todo lo veía desde una postura moralmente nada más, y entonces nos están dando un adoctrinamiento moral que ahí nos permite ver el mundo de cierta óptica, y empiezo a tener más bien encuentros místicos. Y fue algo muy extraño, porque rompía mi forma de entender la vida y decir, a la madre, sí existe entonces algo más allá del punto terrenal. Y mis primeros encuentros, que esto es lo que nadie conoce, no fueron los aterradores, fueron los que tienen que ver más con algo sobrenatural. Entonces, desde llegar a un lugar y toparte con una persona que sientes que tiene un aura, que transmite paz, pero que trasciende a la persona, porque a veces ni la persona está consciente de eso, y que con tocarte, con verte, al entrar en un lugar, dices, aquí hay algo, y no es una presencia malévola, eso es una presencia buena. Y todas las cosas que tengo, o sea, mentalmente, emocionalmente, que siento que nadie me escucha, por un segundo siento que hay alguien aquí me está escuchando y no lo puedo ver. Y no necesito, es como si me pudiera leer el corazón. O sea, es extraño, es algo bien difícil de explicar. Yo buscaba encontrar alguna persona con la cual pudiera hablar esto. Inclusive con mis guías me era demasiado difícil de expresarlo. El punto es que me topo con la vida de los santos. Y cuando me topo con la vida de los santos, me topo con la vida de los místicos. Y ahí me voló la cabeza y de repente dije, ellos o sea, no quiero decir que soy un santo, no se entienda mal esto, pero dije, ellos vivieron justamente lo que yo estoy experimentando en muchos momentos. O sea, esa presencia de la que están hablando aquí, ese tipo como de llamada que viene desde el interior y que conecta con algo, esa presencia que viene y te abraza, eso que te habla al corazón, es un tipo como de energía, es algo que nos conecta. Mi cabeza volaba y veía estos detalles. Y en la vida de los santos, cuando vi a San Juan de la Cruz, a Santa Teresita del Niño Jesús, al Santo Cura de Ars,
justamente yo estaba muy cautivado por la cruz del, ahorita lo dijimos, el abad. San Benito. San Benito Abad, exactamente. Cuando veo su historia y las acechanzas, me empieza a conectar y me vuela la cabeza, pero me doy cuenta que al no tener un contexto de inteligencia emocional, muchas personas pueden estar viviendo eso y no lo van a poder diferenciar de una vivencia normal porque no existe una profundización y no pueden distinguir una parte de emoción de una parte de energía, de una parte espiritual, de todo es una mezcolanza ahí interna y se vuelve en un día a día, ¿no? Pero qué interesante. La vida de los santos para mí también es un tema que ya tengo tiempo de no estar en eso, pero si tú que me estás escuchando, a ti, querida familia nocturna, te gusta la temática paranormal, debes de saber que la parte sobrenatural es bastante más impactante y bastante más sutil. Por eso es tan difícil de captar. ¿Tú has tenido alguna experiencia sobrenatural? Pues creo que mi experiencia más sobrenatural es seguir con vida, estar aquí con vida, que Dios me bendiga día a día, estar con mi familia, con mi trabajo, y creo que yo lo veo como algo sobrenatural para sorprenderse. Eso es lo más sobrenatural que puedo tener, disfrutar todavía a mi mamá, a mis hermanos, y disfrutar de lo bonito que es la vida, porque puedo yo hablarles aquí de religión, pero no soy fanatizada, o sea, también soy músico, me gusta el metal, soy una persona que está toda tatuada, o sea, Qué no chido. es como esté como fanatizada solo en eso, sino son distintos rubros en los que se presta la plática para abordarse, y como bien lo decías, la vida de los santos, si quieren saber muchas cosas preternaturales, paranormales y de lo que hace el demonio, Ahí la vida de chécala. los santos es de las cosas más preternaturales en donde se pueden encontrar cuestiones y se pueden hasta identificar. Y no es necesario que la gente crea necesariamente en los No, santos o en el catolicismo, sino es lo que yo te decía al principio. Creo que saber, conocer y aperturar tu mente a distintos puntos de vista te nutre de una forma tan rica, tan sabrosa, que te permite hablar desde lo preternatural, paranormal, filosofía, historia, teología y hasta de lo que sea, pero siempre teniendo esa parte de aperturar tu mente, no cerrarte a no, Andrea vino aquí a hablar de catolicismo y como yo no soy católico, hoy no lo bye. escucho. No. Hoy vino un satanista y son súper malos y todo. No. Quitémonos tabús, estigmas, prejuicios y mejor absorbamos lo padre de la gente, veamos esa parte que nos puede dejar enseñanza, adquirir cosas buenas. Eso es lo que yo siempre creo que es algo bueno. Me encanta, me encanta. Un punto de vista bastante equilibrado, bastante ecuánime. Creo que al día de hoy es lo que se necesita, especialmente cuando estamos teniendo conflictos en todos los niveles, o sea, llegar al punto de decir, podemos coexistir perfectamente bien. Yo creo que es el gran reto. Así es que, Andrea, gracias. ¿Hay alguna historia con la que quisieras despedirte de aquí de la familia nocturna, de la audiencia de este canal? Pues historia como tal, ¿no? Pero sí quiero darles algún tipo de consejo, tip o Claro, que venga. sean más observadores. Un ejemplo, yo soy como muy fan de James Wan, que es Sí, director, escritor, guionista de cine hollywoodense, y soy muy fan de las películas que él hace. Y también me gusta ser como un poquito criticona, es aspecto de exorcismos. Les recomiendo mucho la serie El Exorcista que está en la plataforma de Prime. Ahí hay muchos elementos sumamente interesantes e importantes que yo explico en el libro. Uno de ellos, un ejemplo. Siempre me gusta poner este ejemplo porque cuando el sacerdote está haciendo el exorcismo al poseso, el poseso tiene los ojos cerrados, ahí en la serie de Prime del exorcista. Y en el exorcismo el sacerdote le abre el párpado al poseso y eso tiene un significado. ¿Cuál es? Cuando el sacerdote le abre el párpado al poseso es para dilucidar si su pupila está arriba o está abajo. ¿Y por ok. qué? Si la pupila está arriba, eso quiere decir que el poseso tiene demonios de la legión de Satanás representados por las serpientes. Si su pupila está hacia abajo, tiene demonios
de la Legión de Lucifer, representados por escorpiones. Y entonces, cuando hace eso el sacerdote es para darse cuenta contra qué tipo de demonios se tiene que enfrentar o va a luchar espiritualmente y qué elementos tiene que tener para poder ganar esa batalla espiritual. Entonces, de ese tipo de simbolismos que hay en películas, series, yo abordo en el libro. ¿Para qué sirve la estola morada del sacerdote? ¿Para qué el agua bendita? ¿Para qué la sal exorcizada? ¿Para qué el Santo Rosario? ¿Qué poder tiene todos esos sacramentales o para qué los usan? ¿Por qué el latín en un exorcismo? ¿Por qué se hace un círculo de sal alrededor del poseso? Entonces son muchos elementos que vemos en las películas, series, que no sabemos el significado, pero cuando tú lees el libro y vuelves a ver una película, dices, ya entendí por qué, ya sé por qué. Y ahora que se viene muy de moda la serie El Exorcista, o digo, la película que van a sacar como el remake, Sí. hay muchos elementos que espero que pongan de la primera película, en donde el libro explica por qué todo este tipo de cuestiones, por qué el aceite exorcizado. Entonces, yo les recomiendo que pongan más atención a los elementos y si no quieren comprar ni leer el libro, pues sí busquen otro tipo de libros como los de José Antonio Fortea, Gabriel Amort, que explican también toda esta situación. Ok. Dentro de estos signos y símbolos y ritos, ¿solo el rito católico es el único que existe para el exorcismo o hay más en otras religiones? Mira, el aprobado, obviamente nada más por la Iglesia Católica, es el rito católico, porque conlleva muchísimos elementos. Uno de ellos es el poder que Dios le adhiere a la Virgen María. Sabemos que otras religiones no creen en esta temática, que es muy respetable, pero también se aceptan exorcismos desde el judaísmo, desde el cristianismo, y son funcionales y han funcionado. ¿Por qué funcionan si no están aprobados por la Iglesia Católica? Por el simple hecho de la intención de la persona de ayudar espiritualmente a alguien. Ese es el hecho del por qué funciona un exorcismo dentro del cristianismo, judaísmo. Vemos muchos charlatanes, eso sí, pero cuando se presenta un exorcismo real en otras religiones y funciona es por eso, porque Dios permite la buena bondad, la bondad de la persona de ayudar y por eso se puede llevar a cabo. Ok, la intención y lo que busca es como que algo puro, por así decirlo. Exactamente lo que cuenta, es lo mismo que pasaba con los Warren. Ellos eran los únicos videntes que estaban avalados por la Iglesia Católica y que hasta alguna ocasión pudieron hacer un exorcismo, pero con la intención de ayudar a la gente. Entonces, eso se permite. Eso está bien. Ok. No sabes si, esa es una duda que tengo y quiero aprovechar, no sabes si dentro de las creencias de musulmanes existe el exorcismo o la posesión como tal. Sí, no lo llaman como nosotros, así posesión o exorcismo como tal, tienen nombres específicos, pero encuadra en la misma figura que nosotros manejamos, así que sí existe dentro de. Ok. Muy bien. Pues entonces con esto llegamos al final del episodio. Les recuerdo, querida familia nocturna, que para las personas que tienen membresía en el canal, dentro de la parte inédita va a haber un poquito más de extensión del episodio. Para el resto, les deseo bonita semana. Perdóname, Andrea, por favor, coméntanos tus redes para agregarlas aquí. Claro, mi nombre es Andrea Viridiana Rostro Olvera y me pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter como Dulcinea Roster Fel Vaz. Así me pueden encontrar en todas mis redes. Dulcinea Roster Fel Vaz o Andrea Viridiana Rostro Olvera. Perdóname, Roster Fel Vaz, ¿qué significa? El Dulcinea es porque soy fan de la literatura de Don Quijote de la Mancha y de Mago de Oz. Y hay una canción que se llama así. Roster es por mi apellido, que soy Rostro, entonces nada más le modifiqué el Roster. Fel por felaciones y Baz porque soy bajista. Entonces es hay una combinación de apapellidos. De todo, pues. Chido, qué chido. De hecho, el día que llegué y te busqué, dije, ok, este nombre está buenísimo. Sí, eso significa. Muy bien, gente, les dejo aquí. Vénganse a YouTube, aquí va a estar escrito. También están dentro de la descripción del video, va a estar ahí.
Y querida familia nocturna, espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Como les dije, las historias quedaron un poquito en segundo término porque me metí y por mí les seguiría. Así es que les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.